Las leyes de Maxwell. Construcción de un motor eléctrico y un electroimán. Pero para esto vamos a tener en cuenta el índice. La construcción de un motor, luego veremos la construcción del electroimán, luego veremos las leyes de Maxwell y por último sus aplicaciones. Construcción de un motor. Para los materiales necesitaremos una pila, un alambre de cobre esmaltado, 2 clips, cinta, tijeras, un marcador y una lija. Para el procedimiento vamos a tomar los clips, vamos a alargarlos así como queda en la imagen, como se observa ahí. Luego vamos a coger los clips y vamos a pegar cada uno a un polo de la batería con ayuda de la cinta. Luego lo que vamos a hacer es enrollar el alambre alrededor del marcador y lo que vamos a hacer es enrollarlo y ajustarlo con las puntas. Luego de esto vamos a limar las puntas para dejar al descubierto el cobre. Luego vamos a unificar todo lo anterior hecho y vamos a poner el alambre de cobre de modo que quede el rollo en la mitad y las puntas sostenidas en los clips. De esta manera, debajo del rollo vamos a poner el imán. Y así tendríamos el motor debido a que el rollo de cobre empezará a girar gracias a la corriente que fluye a través de los clips que entran en contacto con el cobre y el campo magnético del imán. Construcción del electroimán. Lo que vamos a tener en cuenta para hacer esto son los materiales, que es una pila, alambre de cobre y un imán. El primer paso va a ser moldear el alambre así como se ve en la imagen y luego de esto lo que vamos a hacer es a la pila ponerle en la parte negativa, en el polo negativo, el imán. Y por último lo único que vamos a hacer es armar el montaje, es decir, ya la pila que tiene el imán en la parte negativa le vamos a poner encima en la parte positiva el alambre. Y de la misma manera que lo anterior, lo que va a empezar a pasar es corriente que va a recorrer por el alambre y también va a verse afectada por el campo magnético del imán. Las leyes de Maxwell. En el siglo XIX ya existían muchas leyes acerca del campo magnético, la corriente, la electricidad, simplemente que estaban esparcidas. Muchos físicos ya las habían hecho, pero no había una correlación entre ellas. El trabajo de Maxwell lo que hizo fue relacionarlas y explicar con esto los fenómenos eléctricos y magnéticos, sintetizado en 4 de las ecuaciones que son llamadas las ecuaciones de Maxwell, en donde nos habla que el espacio está lleno de un campo electromagnético en donde actúan las cargas y los imanes, en donde éstas interactúan atrayéndose, repeliéndose o girando. Estas ecuaciones nos hablan de cómo es y cómo cambia el campo, teniendo en cuenta que el campo se divide en dos: el campo eléctrico, donde y qué tan fuerte es expulsada una carga, y el campo magnético, donde nos dice dónde y qué tan fuerte se orienta un imán. La primera ecuación lleva por nombre la ley de Gauss, que describe cómo las cargas afectan el campo eléctrico, en donde las positivas son fuentes de campo eléctrico y las negativas son sumideros del campo eléctrico. Esto quiere decir que si son iguales, se repelen y si son diferentes, se atraen. La segunda ecuación lleva por nombre la ley de Gauss del magnetismo. Nos habla de que en nuestro mundo no existen los monopolos y que el campo magnético siempre se cierra. La tercera ecuación, la ley de Faraday, nos habla que si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj, pero si decrece, se orienta al sentido contrario. Esto nos dice que no solo las cargas y los imanes pueden influir en los campos, sino que también pueden hacerlo entre ellos en ambas direcciones. La cuarta ecuación, que lleva por nombre la ley de Ampère, nos dice que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activa el campo magnético cerrándose. Esta ley permite generar imanes artificiales
Entre más intensa la corriente, más intenso el campo magnético. Por lo tanto, gracias a esto se puede generar el electroimán. Aplicaciones. Las aplicaciones de estas 4 ecuaciones son muy amplias, así que voy a dar algunos ejemplos. Se puede aplicar en las cerraduras, en los motores, en los rayos X, en las iluminaciones de los hogares, en los teléfonos celulares, entre otros.